Dando continuidad al curso, comenzaremos con las sesiones de laboratorio del segundo módulo. En estas sesiones veremos unos métodos de conservación de la gran variedad que existe. Los más frecuentes son los que abarcaremos para la conservación de especímenes. En este caso veremos el método de conservación a corto plazo, es decir, aquellos métodos que mantienen las células activas. En esta presentación demostraremos el proceso de conservación por subcultivo periódico, tanto en placa Petri como en tubo con base de agar sangre. El tamaño del tubo es 13 por 100 con tapón de hule. También veremos la conservación en aceite mineral, en tubo de 13 por 100 milímetros inclinado con tapón de rosca, que es extrapolable el método al tubo de 13 por 100 milímetros sin inclinar con tapón de algodón. Y por último veremos la conservación en agua destilada. Comenzaremos por la conservación por subcultivo periódico en placa Petri. Este consiste simplemente en pasar de un cultivo activo que queremos conservar, que está en un medio de cultivo, a un medio de cultivo fresco equivalente a donde ha sido desarrollada la biomasa inicial. Para este trabajo en el laboratorio requeriremos el cultivo a conservar en crecimiento exponencial o en la fase estacionaria temprana, medio de cultivo fresco en placa Petri similar al medio de origen. Debe de ser el mismo medio que el medio de origen, pero en caso de no contarse con este, se puede cambiar a un método que tenga características similares de nutrición. Gabinete de bioseguridad clase 2 o mechero de gas, asa bacteriológica desechable, estéril o de nicromel. En caso de que trabajemos en un gabinete de bioseguridad clase 2, requeriremos un quemador de asas eléctrico para el asa de nicromel. Solución de alcohol al 70% para desinfección de las superficies, así como gasa. Guantes de nitrilo. Marcador permanente. Un recipiente con solución de hipoclorito de sodio al 1% o a 5000 partes por millón por lo menos para desecho de residuos. Etiquetas de identificación. Papel para film, incubadora, caja para almacenamiento de cepas, cinta adhesiva y tijeras. Como todo proceso que se realice en condiciones asépticas, deberemos comenzar con la limpieza del equipo. En este caso, ya que es un gabinete de bioseguridad nivel 2, cuyo material es acero inoxidable, ocuparemos una solución de alcohol al 70%. Recuerden que en estas superficies no podemos ocupar hipoclorito, ya que corroe la superficie. El hipoclorito es útil para la desinfección de otras superficies que no sean de acero inoxidable. Por ejemplo, la mesa de trabajo convencional de un laboratorio. Además de haber hecho la limpieza de la superficie de trabajo en el gabinete de bioseguridad, todo material que sea introducido a él deberá entrar limpio. Aprovecharemos la misma gasa impregnada con la solución de alcohol al 70% para hacer la limpieza. Es recomendable hacer el cálculo del material que se requerirá para el trabajo y meter un ligero exceso por cualquier eventualidad que podamos tener. Sin embargo, no llegar a un gran exceso que pueda saturar la superficie de trabajo y con ello impedir que las corrientes y el flujo de aire con el que está diseñado el equipo falle, de tal forma que siga manteniendo su desempeño óptimo el equipo. En este caso, introduciremos las asas bacteriológicas, el recipiente con la solución de hipoclorito de sodio donde desecharemos las asas bacteriológicas según las vayamos ocupando, medio de cultivo fresco, en este caso tenemos el tubo de BAB en tapón de hule y en tapón de rosca, marcador indeleble, aunque en este momento en el video hemos visto que ya introdujimos los tubos de vidrio, no van a ser necesarios para el método que estamos viendo en este momento, que es la conservación por subcultivo de placa Petri a placa Petri. Ahora sí, vemos los medios de cultivo frescos en placa Petri y las cepas a conservar.
Comenzaremos por la identificación de cada una de las placas de medio fresco que serán inoculadas con el espécimen. En este caso veremos 4 microorganismos a conservar. El primero será una Shigella. El segundo será un Vibrio parahemolyticus. El tercero será un Streptococcus. Y por último tendremos una Cándida. De tal forma que este método es útil tanto para bacterias, hongos y levaduras. Es importante aclarar, para fines de este video hemos trabajado estas cepas de forma simultánea. Sin embargo, si se tratan de especímenes de alto valor, no es recomendable trabajar las cepas en el mismo momento para evitar contaminación cruzada. E incluso no deberemos hacer el trabajo de bacterias al mismo tiempo que hongos o levaduras. Siendo más estrictos, los hongos y levaduras deberán ser trabajadas en un área aparte e incluso un área cerrada. En este caso, ya que es una levadura con la cual no corremos tanto riesgo de contaminación si hacemos un buen trabajo, podemos ocuparlo para los fines de este video. Con ayuda de una asa bacteriológica, tomaremos un poco de la biomasa de la bacteria a conservar, que debe estar en el cultivo ya de algún tiempo. Generalmente, en estas características, bien mantenido el medio, nos puede durar la cepa viable en su fase estacionaria temprana durante un mes. Tomaremos una asada del microorganismo y le estriaremos en el medio fresco. Puede ser un estriado masivo o, como vemos en este momento, por estría cruzada. Es importante que tomemos bastante biomasa de tal forma que no seleccionemos una variante o un mutante. En el caso de que tengamos colonias aisladas en el cultivo original, recordemos que deberán ser entre 5 y 10 colonias para asegurarnos lo más posible que no estamos seleccionando una variante o una mutante que no conserve las características del espécimen original. Este primer espécimen fue una Shigella proveniente de base de agar sangre y lo hemos subcultivado en una placa de base de agar sangre fresca. Lo mismo haremos con el siguiente microorganismo, que es un Vibrio parahemolyticus en base de agar sangre. Será transferido a un medio fresco de base de agar sangre. Como hemos visto, en estos dos microorganismos no ha habido colonias aisladas porque provienen de un estriado masivo. Entonces solo será necesario tomar una asada con suficiente biomasa para asegurar que no estamos seleccionando alguna variedad o un mutante. Nuevamente en este caso estamos viendo que ocupamos el método de estría cruzada de tal forma que el crecimiento nos genere colonias aisladas que podamos ocupar en el diagnóstico rutinario. Ahora vemos el estreptococo que viene de un agar sangre y que será transferido a un agar sangre fresco.
Y finalmente, tenemos una cándida en agar papa dextrosa que será transferido a agar papa dextrosa fresco. Llevaremos las placas a incubar en las condiciones y el tiempo óptimo de crecimiento de los especímenes, siempre colocando las placas Petri boca abajo, es decir, la tapa debe tener contacto con la superficie de la incubadora. Una vez que ha transcurrido el tiempo de incubación y previo a trabajar con las cepas, recordemos, siempre haremos la limpieza de las superficies de trabajo. En el caso de que estemos subcultivando hongos, también será indispensable el uso de equipo de protección personal específico y más estricto para evitar el acarreo de ácaros que puedan comerse los cultivos y desaparecerlos. En este momento están viendo los cultivos que ya han estado en incubación durante 24 horas y estos son los que mantendremos el siguiente mes de trabajo. Para ello tenemos una caja de almacenamiento de cultivos y como en este momento ya es una cepa de referencia que se va a estar trabajando, hay que etiquetarlo de forma adecuada. Existen sistemas de etiquetado muy sofisticados, pero el no contar con ellos no representa que es un impedimento para etiquetarlo. En este caso vemos que son impresiones hechas a partir de una computadora y una impresora convencional en papel carta, papel bond, recortadas con tijeras y que van a ser adheridas a la placa con cinta adhesiva. También se pueden ocupar papel etiqueta u otros métodos de etiquetado, pero es importante que siempre esté bien identificado el espécimen. En este caso en la etiqueta pueden ver el identificador único de la cepa, el nombre, su número de colección en caso de que aplique y las condiciones de almacenamiento.
Recordemos, durante el etiquetado de los especímenes es cuando mayor atención deberemos poner porque es uno de los principales problemas o inconvenientes que pueden llegar a tener estas técnicas, el error del etiquetado. En este caso, para evitar cualquier confusión, vale la pena hacer la aclaración. En la placa ya ven una etiqueta colocada. Esa corresponde al lote y el nombre del medio de cultivo. Esos son requisitos que tiene el laboratorio de medios de cultivo para entregar el producto. Esta nueva etiqueta que se está colocando corresponde a la cepa que ha sido inoculada en el medio de cultivo. No es posible reetiquetar, no es una buena práctica, por lo tanto no confundan que estemos reetiquetando, que no es el caso. Aquí estamos identificando el espécimen sobre la etiqueta que identifica el medio de cultivo y el lote de producción. Una vez correctamente identificados los especímenes, sellaremos las placas con parafilm. Esto tiene una doble función. La primera es evitar que el medio se deshidrate rápidamente, prolongando la utilidad de la placa. La segunda es reducir la tensión de oxígeno dentro de la placa y con esto reducir la actividad metabólica, de tal forma que también nos dure mayor tiempo este espécimen para su uso cotidiano. Cada vez que se emplee, deberá ser retirado el sello de parafilm y una vez que se termine de ocupar, se deberá recolocar el parafilm para garantizar que el medio no se deseque, nuevamente lo repito, y que se reduzca la tensión de oxígeno, desacelerando el metabolismo bacteriano. Como medida extra podemos colocar los cultivos dentro de una caja para transporte de microorganismos. Al igual que en el proceso de subcultivo para la conservación, el procedimiento es exactamente el mismo para la activación y el uso de rutina de la bacteria. Aquí el nombre de activación solo es mero protocolo porque recuerden que la célula está activa.
Nuevamente, una bacteria mantenida en agar sangre será transferida para su propagación al mismo medio, agar sangre fresco. Algunas desventajas del procedimiento que estamos viendo en este momento, de forma práctica, aparte de las que ya hemos visto en la sesión teórica, es que el espacio para mantener bastantes placas Petri es mucho mayor que el método que veremos a continuación, que es en tubo. Aparte, hacer una superficie más amplia de medio de cultivo y que esté expuesto al ambiente, la desecación es muchísimo más rápida que en tubo. Por lo tanto, aunque es posible mantener las cepas en placa, por espacios probablemente no sea lo más adecuado. Casi siempre acudiremos al cultivo en tubo. Las dos cepas que acabamos de ver, una debe de ser el Shigella y la otra debe ser el Vibrio para Hemolyticus, que estaban en una base de agar sangre y que, como se ha venido mencionado, tendrán que ser transferidas al mismo medio fresco, base de agar sangre fresco. Finalmente tenemos la levadura en papa dextrosa, que será transferido a papa dextrosa fresco.
todas las siembras que hemos visto en este momento corresponden a copias de trabajo. Ya que los microorganismos conservados aún no cumplen su tiempo útil, volvemos a sellar con papel parafilm, como hemos mencionado, después de cada uso, hasta que se agote su tiempo de vida útil. Recordemos de la parte teórica que por este método se pueden llegar a producir cambios en el microorganismo. Sin embargo, si este microorganismo es ocupado, por ejemplo, como control de calidad para un citrato y debe de ser citrato positivo, cuando yo pruebo la cepa y me da citrato positivo, sigue teniendo la misma utilidad, aunque ya haya presentado algún otro cambio. Siempre habrá que tener en mente la utilidad de la cepa para saber si sigue siendo útil o no. Nuevamente haciendo referencia al mismo caso, si es un control para citrato y debe ser citrato positivo, el único cambio que me llevaría a desechar esta cepa es que fuera en algún momento un citrato negativo, porque ya no tiene la función que tenía originalmente. Es importante evaluar correctamente los cambios que se presentan en las cepas de tal forma que sea un cambio verdadero en la cepa original y que no se trate de una contaminación. Finalmente, como vemos, las copias de trabajo siguen siendo viables, lo cual asegura que este es un método útil para la conservación a corto plazo de los microorganismos. Como hemos visto también en este video, una de sus ventajas es de que podemos tener el cultivo viable para su uso en cualquier momento de la rutina en el laboratorio. En esta placa ven que empieza el crecimiento, sin embargo aún hay que incubar tiempo extra para observar el crecimiento adecuado. Recomendaciones. Recordemos, la cepa original heliofilizado o la cepa activa que envía
el instituto, a los laboratorios nacionales de salud pública, cuenta como la línea F0, la generación 0. Esta generación siempre se va a perder. No es posible rehidratar un liofilizado y mantener guardado ese liofilizado de alguna forma. No. Una vez que se rehidrata, ha quedado perdido. Siempre la generación 0 se pierde. La que es de crítica importancia es la generación 1, la F1. Lo que buscaríamos es que tuviera un crecimiento adecuado, que tuviera una propagación muy grande para poder conservarlo. Pero aunque no existe esta propagación tan grande, por poca biomasa que se forme, siempre debe de ser guardada, de tal forma que esta generación es la que se parece más a la original. A partir de esta generación, si el desarrollo es muy poco, puede requerirse obtener una generación 2, una F2. En caso desde que la F1 tenga muy buen crecimiento, no es necesario hacer esta resiembra. A partir de esta generación F1 o F2, se hará una nueva conservación. Este va a ser nuestro stock de almacenamiento. Quedará en ultracongelación a largo plazo y no deberá ser tocado más que en casos muy extremos cuando se agote el resto del material. Una vez que guardamos esto, a partir de ese F1 que tenemos guardado, podemos seguir obteniendo generaciones para el uso en el trabajo. En el caso de las bacterias fastidiosas, a partir de F1 podemos obtener un F2, que nos va a durar una semana. Puede ser necesario que a partir de ese F1, si no se ha tenido una buena recuperación o la bacteria está muy estresada, se haga otro subcultivo para obtener una generación F3. Y también obtendremos de esta generación un hisopado que conservaremos en un medio de transporte. Ambos cultivos, en placa y en medio de transporte, corresponden a la generación F3. Durante la segunda semana obtendremos a partir de F3 el cultivo F4. En este momento ya la generación es muy grande. Un F5 ya está demasiado alejado de la F0. Y solo podrá ser obtenido para el subcultivo de adaptación previo al uso rutinario. Ya no será posible de este F5 sacar una nueva generación para formar un F6. En ese caso recurriremos a la cepa que ha sido guardada en el medio de transporte, que era un F3, para inocular una nueva placa correspondiente a F4. En caso de ser necesario para el trabajo en esa semana, se obtendrá F5, las copias de trabajo de la semana serán F5, y la última copia pasará a la cuarta semana, que será la generación 6, F6, y de ser necesario, las copias de trabajo de la semana corresponderán a F7. De esta forma, una cepa fastidiosa nos puede durar un mes. Para las cepas no fastidiosas, a partir de F1 obtenemos un F2. Si está la bacteria muy estresada y no tenemos buen crecimiento, requeriremos la creación de la generación F3. Y esa F3 puede durar en perfectas condiciones el mes completo. En el caso de hongos, nuevamente a partir de F1 obtendremos la generación F2. De ser necesario, más las copias de trabajo de la semana corresponderán a F3. Y esa nos puede durar en un medio hasta 3 meses sin obtener una resiembra. Vuelvo a hacer énfasis, esto es muy importante, que jamás debemos de saltarnos la conservación de la generación F1. Esa es la que tenemos más cerca de la original y es un error crítico perder esta generación. Ahora hablemos de la conservación por resiembra periódica en tubo de 13% con tapón de hule. Al igual que el trabajo en placa Petri,
Esto consiste en pasar un cultivo activo que está en un medio de cultivo adecuado para su crecimiento en un tubo de vidrio con tapón de hule a un tubo con tapón de hule nuevo con medio fresco. Para esta demostración y para el trabajo en el laboratorio requeriremos el cultivo a conservar nuevamente en su fase de crecimiento exponencial o estacionario temprano, el medio de cultivo fresco nutritivo como BAB o TSA, base de agar sangre o agar soya tripticaseína, en tubo de vidrio de 13 por 100 milímetros con tapón de hule. Un gabinete de bioseguridad clase 2 o mechero de gas, asa bacteriológica desechable o de nicromel. En caso de que trabajemos dentro de un gabinete de bioseguridad, ocuparemos un quemador de asas eléctrico para quemar el asa de nicromel. Solución de alcohol al 70% para limpieza de superficies junto con la gasa, guantes de nitrilo, marcador permanente, un recipiente con solución de hipoclorito de sodio al 1% para el desecho del material empleado durante este procedimiento, etiquetas de identificación, papel para film, incubadora, cinta adhesiva, tijeras. Al igual que el procedimiento anterior, identificaremos cada uno de los tubos con la cepa a conservar en él. El método de conservación con tapón de hule, como ya hemos visto en la parte teórica de este módulo, no es útil para la conservación de hongos. Con ayuda de una asa bacteriológica estéril, tomaremos un poco de la biomasa del cultivo a conservar y lo extraeremos a lo largo del todo el pico de flauta del medio de cultivo. Es importante que el inóculo sea pequeño, de tal forma que no saturemos el medio y con esto tengamos un crecimiento óptimo. Así tampoco se formarán tantos residuos del metabolismo que puedan resultar tóxicos para el microorganismo a conservar. Una vez inoculados los tubos, los llevaremos a incubar hasta observar un crecimiento óptimo. Y en este caso, a las 24 horas que ya ha sido observado el crecimiento adecuado, colocaremos la etiqueta definitiva para el espécimen.
Y por último, un sello para aumentar la hermeticidad. El tapón de hule ya busca mantener esta hermeticidad y evitar la deshidratación del medio de cultivo. Sin embargo, si se quiere conservar estos microorganismos a un periodo un poco más largo de tiempo, es decir, pasar de corto plazo a un mediano plazo, que puede llegar a ser hasta de años, requerirá un sello extra este tapón entre la boca del tubo y el tapón. Para eso podemos ocupar parafina derretida, con el cual se sella esta abertura entre el tapón y el tubo, o también podemos ocupar papel parafilm. En este caso hemos ocupado papel parafilm, sobre todo porque esto facilita el procedimiento de limpieza del tubo en caso de que se reocupe. Eliminar la parafina es mucho más difícil que eliminar un sello de parafilm al momento del lavado de material de laboratorio. Una vez así de esta forma, los tubos pueden ser conservados a temperatura ambiente protegidos de la luz o de forma ideal en refrigeración. Para la propagación de estos cultivos, al igual que el método anterior, solo será necesario transferir el microorganismo conservado en el tubo a un medio de cultivo apropiado para su crecimiento. Como siempre, identificando el espécimen, su identificador único, lote en caso de contar con él, fecha de siembra y responsable de la siembra. Se retira el sello de papel parafilm y en condiciones asépticas, en este caso favorecidas por el uso del mechero Fisher, se abre el tubo y con ayuda de una asa bacteriológica tomaremos la biomasa para ser inoculada en el nuevo medio, siempre usando las
prácticas convencionales de laboratorio como flamear la boca del tubo antes de tomar el inóculo y después de haberlo tomado. Como es evidente, en este caso el espacio requerido para la conservación de 3 tubos es mucho menor al espacio requerido para la conservación de 3 placas Petri necesarias en la metodología anteriormente mostrada. Esta es una buena opción para eficientizar los espacios en el laboratorio, en el separio de cada uno de los lugares donde ustedes se encuentren. Nuevamente, dentro de su tiempo de vida útil de estos microorganismos conservados, será necesario recolocar el sello, en este caso de parafilm.
Esta es otra ventaja que nos ofrece el parafilm sobre la parafina. Y aquí podemos ver el crecimiento de cada uno de los microorganismos después de su primera incubación. Después de su segunda incubación ya vemos un crecimiento óptimo. Ahora hablemos de la conservación con aceite mineral en tubo de 13% con tapón de rosca o algodón en el caso de los hongos. Nuevamente, esta es una variante del método que hemos visto anteriormente, donde un microorganismo que está en un medio de cultivo original, que es cubierto por aceite mineral, va a ser transferido a un nuevo tubo con medio fresco y será cubierto con aceite mineral para garantizar su conservación. Para esta demostración y en el laboratorio ocuparemos el cultivo a conservar en fase exponencial o estacionaria temprana, medio de cultivo fresco nutritivo como base de agar sangre o agar soya tripticaseína en el caso de bacterias o el adecuado para hongos, en vidrio de 13 por 100 milímetros con tapón de hule e inclinado para el caso de bacterias, medio de cultivo fresco nutritivo como papa dextrosa o agar saburó en tubo de vidrio de 13 por 100 con tapón de algodón sin inclinar. En el caso de hongos deberá llevar tapón de algodón porque requieren oxígeno. Aceite mineral en un recipiente esterilizable, autoclave de calor húmedo, cinta testigo, pipetas graduadas estériles de 5 mililitros, pipeteador automático de hule, gabinete de bioseguridad clase 2 o mechero de gas, asa bacteriológica desechable o de micromel, quemador de asas eléctricos en caso de que trabajemos con un asa de micromel en un gabinete de bioseguridad, alcohol al 70% para limpieza de superficies junto con gasa, guantes de nitrilo, marcador permanente, recipiente con solución de hipoclorito de sodio al 1% para el desecho del material ocupado, etiquetas para identificación, papel para film, incubadora, cinta adhesiva y tijeras. Comenzaremos esterilizando el aceite mineral. Hemos visto que el método recomendable es una doble esterilización por calor seco. Sin embargo, en la experiencia del instituto también lo podemos hacer por calor húmedo. Sin embargo, deberemos esperar un periodo apropiado desde la esterilización hasta su uso, ya que el aceite mineral se torna turbio después de que sale del autoclave. Para regresar a ser cristalino puede tardar entre 5 y 10 días. Deberemos esperar ese tiempo antes de usarlo. Para lo anterior transferiremos la cantidad de aceite mineral que emplearemos en el procedimiento a un tubo, en este caso un tubo de ensayo, con tapón de rosca esterilizables.
Colocaremos el tapón sin cerrar completamente e identificaremos con ayuda de cinta testigo, que también será un indicador de que ha pasado por un proceso de esterilización el tubo. Una vez que tengamos estéril y bajo las condiciones de cristalinidad apropiadas del aceite mineral, pasaremos a hacer el cultivo o la resiembra de la bacteria o el microorganismo a conservar en un tubo de vidrio de 13% con agar nutritivo inclinado para formar un pico de flauta. Cada uno de los tubos lo identificaremos con la cepa a conservar. En todos estos casos que hemos visto anteriormente, la identificación se hace primero con un plumón indeleble para garantizar que durante la incubación hay un crecimiento. Si se observa el crecimiento adecuado, en ese momento ya se coloca la etiqueta permanente. En caso de que no exista crecimiento, se desecha el tubo y se vuelve a recurrir al cultivo que se desea conservar. Es importante que jamás se deseche el cultivo antes de asegurar que tenemos un crecimiento adecuado en el nuevo medio de conservación. Con ayuda de una muestra bacteriológica elegiremos entre 5 y 10 colonias para evitar la selección de variantes y le inocularemos sobre la superficie del medio que servirá para la conservación del microorganismo. En caso de anaerobios facultativos, damos prioridad a picar el agar con un asa recta. Llevaremos a incubar estos tubos hasta que observemos un crecimiento y después de eso llevaremos a la siguiente etapa, que será añadir el aceite mineral. Una vez, como ya se mencionaba, una vez que hemos visto que hay crecimiento adecuado en el medio de cultivo nuevo donde se va a almacenar la cepa, se pondrá la etiqueta definitiva, que ya contiene el identificador único para el espécimen, el nombre del espécimen, el número de colección en caso de que aplique y las condiciones de almacenamiento.
con la ayuda de pipetas estériles, tomaremos el aceite mineral que ya ha sido esterilizado y cubriremos con él el tubo que contiene el medio de cultivo inclinado. En el caso de las bacterias, necesitamos colocar suficiente aceite mineral para cubrir por completo el pico de flauta y preferentemente 2 centímetros sobre el pico de flauta. Para el caso de hongos, igualmente tendremos que cubrir todo el pico de flauta, pero dejando solamente 10 milímetros sobre el pico de flauta, ya que los hongos sí requieren mayor provisión de oxígeno para sobrevivir en este método de conservación. Es importante que durante el agregado del aceite mineral nos aseguremos de no dejar burbujas entre la superficie del agar y el aceite mineral, sobre todo cuando son bacterias anaerobias las que estamos cultivando. Para la recuperación será necesario nuevamente el medio de cultivo apropiado para el crecimiento del microorganismo. Deberá ser identificado con el microorganismo a cultivar, la fecha de inoculación, el responsable identificador único de la cepa, así como el lote en caso de que se cuente con él. Ocuparemos un
asa estéril que introduciremos a través del aceite mineral para obtener un poco de la biomasa que ha crecido en el pico de flauta. Cuando ocupemos un asa de nicromel, esta debe ser quemada previamente a introducirla en el tubo. Habrá que tener bastante precaución de que esté completamente fría el asa antes de introducirla al aceite, ya que este aceite también tiene en suspensión algunas bacterias o en caso de hongos tiene esporas que al momento de introducir el asa caliente puede hacer que el aceite brinque y contamine superficies o al operador. Se puede retirar el exceso de aceite mineral con ayuda de un trozo de papel filtro estéril. Sin embargo, también por experiencia del instituto, hemos visto que se puede descargar directamente el aceite mineral sobre el medio de cultivo y por la estrella cruzada se diluye tanto que ya tiene un crecimiento libre el microorganismo conservado por este método.
En este momento se está adelantando por la forma en que fue grabado el video, pero este que se muestra es el último método de conservación a corto plazo, que corresponde a simplemente suspender algunas células de la biomasa en agua destilada, preferentemente para hongos o levaduras, también es funcional para algunas bacterias, y por lo tanto, ya que están en suspensión, solo será necesario tomar un poco del agua destilada e inocularla en el medio de cultivo con las condiciones apropiadas para el crecimiento del microorganismo. Recuerden que cuando ocupamos el método de agua destilada, siempre es necesario volver a colocar un sello para evitar la evaporación del agua. Ya lo hemos visto, el método de recuperación a partir de él, pero ahora tenemos el último método de conservación a corto plazo, que es con agua destilada estéril en tubo de 13% con tapón de rosca. Bastante efectivo, bastante sencillo igualmente, que es transferir de una suspensión celular de microorganismos a nueva agua destilada estéril. En este caso ocuparemos el cultivo a conservar, agua destilada en tubo de 13 por 100 milímetros con tapón de rosca, debe estar estéril, autoclave de calor húmedo, cinta testigo, jeringa replicadora, gabinete de bioseguridad clase 2 o mechero de gas, asa bacteriológica desechable o de nicromel, quemador de asas eléctrico, solución de alcohol del 70%, gasa, guantes de nitrilo, marcador permanente, recipiente con solución de hipoclorito de sodio al 1%, etiquetas de identificación, papel para film, cinta adhesiva y tijeras. Para este método simplemente tendremos que obtener tubos de vidrio que contengan el agua destilada. Aproximadamente emplearemos entre 4 y 5 mililitros. Para ello nos ayudaremos de una jeringa replicadora con la cual llenaremos cada uno de los tubos con el agua. Recordemos que en el caso de especies marinas puede ser necesario que en vez de agua destilada ocupemos agua, solución salina o agua de mar. Ya que es meramente agua destilada la que vamos a esterilizar, no es necesario colocarle
el nombre de producción, un lote o una fecha de caducidad, ya que es agua. Solo deberemos tener un identificador que indique que ha sido sometido a un proceso de esterilidad. En caso de que exista el cuestionamiento de la fecha de producción porque podría perder esterilidad con el tiempo, la realidad es de que mientras el tubo no sea abierto, la esterilidad no debe de perderse. Se tapa cada uno de los tubos sin cerrar por completo y se coloca, como ya hemos mencionado, un identificador de que ha sido sometido a un proceso de esterilización el producto. Para eso nos ayudaremos de cinta testigo. Una vez que ha sido esterilizada el agua y ya está fría para hacer el procedimiento, identificamos el tubo donde vamos a conservar el espécimen. En este caso está ocupado plumón para fines del video. Sin embargo, esta vez no esperamos que exista un crecimiento después de una incubación. De hecho, ni siquiera se va a realizar la incubación, solo se suspenderán las bacterias. Por lo tanto, desde un inicio puede ser colocada la etiqueta definitiva. Para garantizar una mejor supervivencia del microorganismo, recordemos que se puede emplear un nefelómetro para medir la densidad celular en la solución y asegurar que no esté demasiado cargada, lo cual pueda ocasionar que el método de conservación falle. Una vez terminado, se llevará a su conservación a corto plazo, estrictamente protegido de la luz. También, como ya mencionamos previamente, este método requiere un sello para evitar la evaporación del agua.